todos. Buenos días, estoy Dr. Bennett televisando de Miami para el canal Neurocirugía.tv. Hoy tenemos el placer de tener Fernando del Chico Ponce de León, del Hospital Infantil de México, Ciudad de México. Él va a hablar de tratamiento multimodal de los MAVs. Y tenemos también huéspedes. Vamos a introducir a los huéspedes antes de Fernando empiece su presentación. Hola, Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Soy la doctora Adriana Vallejo de Monterrey, México, y parte del equipo de Neurocirugía TV. Saludos. Bienvenidos, Adriana. ¿Y Griselda? Sí, Robert. Espera. Griselda. Hola, buenas tardes. Soy Griselda Ramírez, neurocirujano pediatra del Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia. Ok, bienvenidos, Griselda. ¿Y Lourdes tiene audio hoy? Más o menos. Lourdes, ¿puede introducirte, por favor? Está en mute. Yo creo que Lourdes... No. Espera, Fernando. ¿Ya puedo empezar, John? No, espera, Fernando. Ok, Marco, ¿puede introducirte, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Cochabamba, Bolivia, soy médico general. Gracias por la invitación. Ok, bienvenidos. Ok, Fernando, tú puedes empezar. Gracias por participar. Gracias, John. Muy buenas tardes. No tengo más que agradecer la gentil invitación de la que fui objeto por parte de nuestra buena amiga Griselda del Centro Médico Siglo XXI, la doctora jefa del departamento, y voy en este momento a hablar de las malformaciones arteriovenosas en el niño, dos técnicas de abordaje quirúrgica y radioquirúrgica en la experiencia de nuestro hospital. Las malformaciones vasculares, como todos sabemos, son 6 variedades. Nosotros hablaremos básicamente de las arteriovenosas, las MAV y algunos angiomas cavernosos. El resto es un tema muy amplio y ajeno a lo que se nos solicitó. No son las instituciones a las que nos debemos, nuestra Academia de Cirugía, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un esbozo de un caballo. Esta presentación nace de estas publicaciones que se hicieron en Contemporary Neurosurgery, las hizo un servidor, con la colaboración de algunas personas más, y analizó además una serie muy grande que es la serie del Hospital de Lila, aparte de la del Hospital Infantil. También un trabajo semejante se publicó en la neurocirugía infantil latinoamericana. Empezamos con la definición. La malformación, según la definición más conocida, es un muy apretado ovillo, nido de vasos de paredes completamente anormales y delgadas, en donde las arterias dilatadas, y ya lo dijimos, con una pared delgada, van a alimentar este nido y ocasionando cortocircuitos arteriovenosos con una comunicación directa con las venas dilatadas llenas de sangre. Hay que saber que estas malformaciones no tienen tejido funcional neural normal entre vaso y vaso, es decir, la malformación actúa a final de cuentas como una especie de tumor con un plano de clivaje, sobre todo cuando se les aborda desde el punto de vista quirúrgico. La malformación arteriovenosa es un defecto del desarrollo ontogénico. En el desarrollo vascular va a haber una persistencia directa entre los vasos arteriales y venosos sin la interposición de la red capilar. Hay que saber que hay malformaciones evolutivas y algunos casos familiares. Algunos números, la incidencia es de 1 sobre 100.000 para la edad pediátrica, de 10 a 14 sobre 100.000 para todas las edades. En las series pediátricas el 17.9% de todas las MAPs. Para las pediátricas, lo estamos diciendo. En género, Yazargi nos da en una serie donde se pueden ver las partes pediátricas, 74% sexo masculino, 58.1% el sexo masculino. Y nosotros tenemos en el Hospital Infantil de México, de 31 pacientes, el sexo masculino está para el 42%. La edad.
Para el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, hubo un lactante menor, un lactante mayor, 7 preescolares, 15 escolares y 7 adolescentes. De edad promedio, en esto DELEM nos da de 9.5 años, de 3 meses a 15 años. Aquí tenemos, en la gráfica que ustedes están viendo, tenemos la pequeña serie del infantil que se exhibe. Aquí tenemos un análisis que hicimos en Contemporary Neurosurgery, en donde tenemos la forma de presentación que, como ustedes pueden constatar y como se dice en todos lados, es hemorrágica. La hemorragia se constató de manera muchísimo más firme por parte de los casos del profesor DELEM. Estoy en una conferencia, por favor, un poco más tarde. El profesor DELEM. Enseguida vienen las convulsiones. Hay que acordarnos que en la edad adulta se invierte la proporción, es más la cantidad de convulsiones, cerca del 80%, contra un 20% de cuadros típicos de hemorragia. Claro está que necesitamos una escala para graduar estas y podemos tener cualquiera de las escalas que existen, todavía la de Boterel, siendo que se hizo hacia mediados del siglo pasado, es una escala de buena calidad. Lo mismo la de Hunt y Hess que tenemos aquí. A pesar de la gran predominancia de la hemorragia, como dato primero, para las series pediátricas, si se toman todas las edades, apenas es el 6%. Ahora, aquí vemos que en cuanto a la hemorragia puede haber una muerte de inmediato por la hemorragia misma sin haber podido abordar la malformación arteriovenosa. La epilepsia, ya lo dijimos que es el signo cardinal al adulto, es con hasta 67%. Aquí tenemos estos 8.4 a 14%. Y el 80% es en niños mayores de 10 años. El déficit motor se aproxima del 50% de los casos. Vamos a ver. Tenemos que, aquí hay una diapositiva que quizás nos está haciendo falta, en donde se habla de los métodos diagnósticos y estos, aquí los exámenes paraclínicos. La tomografía es útil todavía con posibilidades de angio-TAC. La resonancia es posible hacerla también e informa la manera precisa de hasta dónde se extiende esta resonancia magnética. Ahí hay la angioresonancia también. La ultrasonografía transfontanela y el Doppler son útiles cuando la fontanela dregmática es permeable. En los tres hay posibilidades de diagnóstico de la hemorragia y la compresión y desplazamiento de estructuras. A ver, a pesar de todo esto, el estándar de oro es la angiografía cerebral de 4 ejes arteriales con sustracción digital. Esta permitirá un abordaje endovascular como está indicado. En la hemorragia espontánea en el niño, cuando la angiografía es negativa, debe de realizarse un control a los 3 y 6 meses. Esto estamos hablando en preoperatoria. Aquí tenemos algunos casos tratados en la serie quirúrgica, son casos del hospital de Lila. Aquí tenemos el nido que se resecó, lo están ustedes viendo, dando una absoluta curación de la malformación. En esta otra, en donde se drenó el hematoma y además se abordó el nido de la malformación, también existe una curación. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos otra en fosa posterior que también fue abordada quirúrgicamente, se drenó el hematoma y se quitó la malformación teniendo una curación angiográfica de la misma. Aquí tenemos lo que la radiocirugía puede hacer. En este caso, en la serie, son muy pocos los casos en esta serie de radiocirugía, pero desde ya se ve cómo este tipo de grandes malformaciones, sobre todo centrales talámicas, son las que estamos tratando actualmente en el hospital infantil. Es necesario ver que seguimos empleando la clasificación de Spetzler-Martin para acotar las malformaciones antes de decidir qué se va a hacer con ellas. Nosotros tenemos aquí esta localización de las malformaciones con la serie de DELEM, la serie de Asargil, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Como ustedes ven, nosotros tenemos una gran cantidad de frontales, una buena cantidad también de parietales y nos damos cuenta de que es una serie muy pequeña. Sin embargo, como se pueden ustedes dar cuenta, en las áreas centrales, en las regiones paraespleniales y áreas centrales, hay muchos, por ejemplo, de DELEM, en una época en la cual no existía otra manera más que abordarlas así, un poco menos en la serie de Asargil, y nosotros tenemos también paranúcleos gris centrales.
surcos y giros centrales. Es enorme la cantidad que muestra la serie de Delem. Sin embargo, Yazargil cautamente no se metió en ninguna de estas, ni nosotros tampoco. Tenemos 3 no especificadas. En el expediente no decía específicamente el área y decidimos de ponerla de esta manera. Aquí tenemos las localizaciones. La localización de la serie de Patrick Delem de Lila con 144 casos a 31 del hospital infantil, y vemos cómo nosotros tuvimos muy parecido esto hasta aquí, cuando nos metimos a surcos y giros centrales. Lo mismo que cuerpo calloso, no tenemos ni una sola, pero de nuevo vuelve a cargarse un poquito la tinta y aparecerse aquí a este nivel lo que tuvimos con el hospital. Claro, las cantidades, como ustedes ven, son grandes en la serie de Delem y un poco más pequeñas con nosotros. Para Yazargil tenemos de nuevo la misma semejanza con estas frontales, temporales, parietales, occipitales, peninsulares, cuerpo calloso y paraespleniales. No tenemos prácticamente ninguna. Y volvemos a encontrarnos de nuevo una discreta semejanza, aunque Yazargil con una gran predominancia a nivel del cerebelo. Bueno, en las arterias nutricias de 165 casos, Delem encuentra 60 casos dependientes de la carótida derecha, 56 de la izquierda, 36 de la vertebral derecha y 33 de la izquierda. En 144 casos fue más de un eje arterial. Es por eso que hay que hacer una geografía de 4 ejes arteriales para en un momento dado tener bien dispuesta la forma en la cual vamos a contemplar esta malformación, y se le vaya a hacer lo que se le vaya a hacer, estemos con la absoluta seguridad. Bueno, la ruta crítica de tratamiento aquí está dada: malformación profunda y pequeña radiocirugía. Grandes, embolicia y más o menos radiocirugía como lo estamos haciendo en el hospital infantil. La MAP cortical de menos de 4 centímetros en área no funcional es cirugía. En área funcional es embolización, radiocirugía y lo que se pueda también con cirugía. Más grande de 4 centímetros en área no funcional es embolización más cirugía. En área funcional, embolización, radiocirugía y lo que se pueda de cirugía también. Como ustedes ven, actualmente se necesita una clínica de las malformaciones, como lo veremos un poco más adelante, de la enfermedad cerebrovascular. En la cirugía clásica, las malformaciones arteriovenosas tienen abordajes. 1, la cirugía de emergencia, cuando existe un hematoma que va a poner en peligro la vida y necesitamos drenarlo a fuerza. Puede ser hecha simplemente con una tomografía, y si no es posible, no se hace la angiografía si está en peligro la vida del paciente. Los objetivos son drenaje del hematoma, la descompresión del cerebro y el exéresis, lo que era visible de la malformación. Las malformaciones, otro tipo de abordajes, como se puede esperar, 24 o 48 horas sin poner en riesgo la vida y la función, se tiene que hacer forzosamente una angiografía con sustracción digital y una resonancia magnética. Aquí tenemos una serie de datos de tipo quirúrgico clásico. Vean ustedes cómo para una malformación relativamente, digamos, discreta, no muy grande, no muy pequeña, se tiene que hacer una gran craniotomía. Esto, aquí no entra la cirugía llamada de mínima invasión. Hay que tener en cuenta cuando se va a hacer un abordaje las áreas altamente funcionales, como en este caso el hemisferio izquierdo, las áreas de Broca, o las áreas centrales motrices, o las áreas de Wernicke. También hay que tener en cuenta cuando se va a hacer un abordaje de las malformaciones, todas estas estructuras que, como los que nos dedicamos a ello lo sabemos, tienen que ser respetadas lo más posible, lo mismo que las estructuras del tallo cerebral, en donde un error no se puede ocultar. Aquí tenemos cómo está compuesta la malformación. Ven ustedes las arterias que alimentan, ven ustedes las venas de drenaje, ven el ovillo en la parte media de la misma. Ven ustedes cómo las malformaciones tienen forma normalmente de un cono, en donde la base del cono está hacia la parte externa del cerebro y el vértice del cono va en profundidad. Las arterias nutricias generalmente se encuentran, como lo veremos en unos segundos más, en esta región. Esta es una de las técnicas popularizada por el doctor Yazargil, en donde vemos que se hace una resección de manera, haciendo una especie de espiral alrededor del cono, y se deja la vena que están ustedes viendo aquí, se deja ahí hasta el final de la resección. Vemos cómo pueden existir, en ocasiones hay la necesidad de tener una muy cuidadosa precaución, porque aquí, por ejemplo, tenemos que la malformación está siendo
siendo alimentada por las coroidades anteriores y que lastimar las partes de la coroidea anterior, que va a dar a la alimentación de estructuras como son las estructuras del movimiento a nivel de la parte centro cerebral, puede causar problemas. Vemos aquí cómo hay una muy simple malformación, es de las más pequeñas, que tiene un drenaje superficial, que tiene perfectamente visibles las arterias que la alimentan. Esas son las fáciles, sencillas a operar. Aquí tenemos otra que tampoco es grandemente problemática, se eliminan las arterias nutricias y al último se aborda la vena. Y cuando se tiene un drenaje venoso profundo y alimentaciones arteriales, como se ven aquí con estas flechas negras abajo, arterias gordas y venas gordas drenando en profundidad, esto y además la malformación oculta a la corteza son un poco más difíciles de abordar con cirugía tradicional. Lo mismo que esta que están ustedes viendo aquí a nivel de la parte de la fosa posterior del cerebelo. Es frecuente que cuando acabemos de hacer, cuando se acaba de quitar las aferencias arteriales, se puede aspirar por la vena se corta y se aspira y la malformación se hace pequeña y permite entonces una exéresis muchísimo más sencilla. Vamos a ver la localización de las malformaciones arteriovenosas, ya lo vimos hace un momento. Estas son un par de esculturas, un niño y un caballo. Aquí tenemos lo mismo, esto ya lo revisamos. Ahora vamos a entrar a lo que son las malformaciones arteriovenosas por radiocirugía. Aquí tenemos una opinión del doctor Humberto Mateos, en donde habla de este otro bisturí tan útil como los procedimientos neuroquirúrgicos endovasculares y la endoscopía. Habla de su amplitud y su flexibilidad. Durante el tiempo, estas son ya relativamente antiguas las referencias, pero ven ustedes, tanto para cavernomas, tenemos los buenos resultados. Aquí, y Sergio Moreno, muy buenos resultados. Al principio, informar nuestra serie. Hay que tener en cuenta que es una serie pequeña, 77 casos radioquirúrgicos. ¿Por qué vascular? Bueno, las malformaciones arteriovenosas de la cirugía nos da una muy buena opción. Hay que tener cirujanos, es decir, cirujano que se ocupa de cortar y de las técnicas endovasculares, y claro está, hospitales vasculares tenemos que en MAPS hay casos de 19 casos, uno tuvo 2 cirugías, aquí lo tenemos, una niña a la cual se le separó la malformación y que va muy bien, la primera parte irradiada desapareció y estamos esperando el resultado. Vamos a ver cómo los cavernomas, aquí tenemos también las diferentes edades y sexos de los niños en 7 casos. Aquí tenemos que hubo de MAP, estas son los 26 casos, hay que ver que uno con 2 procedimientos y los 7 cavernomas. Es importante saber que la malformación vascular, cuando tiene o está situado en una región, digamos, relativamente delicada, donde sabemos que en ocasiones no es tan simple llegar y que el tratamiento quirúrgico a cielo abierto puede ser relativamente agresivo, como esta en la región temporal mesial del lado izquierdo, se trató con radiocirugía. Aquí tenemos cómo se hace la planeación. Ven ustedes que se está escogiendo el objetivo aquí con rojo. Con rojo vemos en el histograma la cantidad de radiación que se está dando a la malformación. Vean ustedes cómo es posible tener la malformación perfectamente definida y el resto de estructuras también visibles y poder contemplar desde todos los puntos de vista a la parte que se va a radiocirugiar. Esto es de nuestra serie. Es una pequeña y profunda a nivel de las áreas en profundidad de la ínsula, y esta ustedes están viendo que se curó. Nosotros hicimos este primer corte 10 años aproximadamente, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin lesión, y ven estas con malformaciones arteriovenosas y un par de cavernomas. En el cavernoma la lesión se queda quieta, no da problemas
y no vuelve a sangrar, según lo que se refiere. En la literatura y nuestra experiencia da el mismo tipo de resultados. Ven ustedes cómo para el día de hoy tenemos todos estos buenos resultados. 4, 5, 6, 7 y 8 y los 2 cavernomas que hemos hecho. El resto no hemos podido evaluarlo. Estos más unos 3 cavernomas, 4 cavernomas más, no han podido ser evaluados. Hay que tener en cuenta que hubo 2 casos de malformaciones vasculares que sangraron después de la radiocirugía. No hay mortalidad en este tipo de procedimiento. Los cortes imagenológicos se realizan en los 6 meses, el año y los 2 años. Tengo que decirles que la mortalidad en la pequeña serie de 31 casos fue de aproximadamente el 10%, es decir, mortalidad quirúrgica tuvimos nosotros, y el resto estuvieron curados con pequeñas morbilidades. Muy parecido pues a lo que se refiere en la literatura. En cuanto a los casos de la radiocirugía, ven ustedes que son alentadores, que son de buena calidad. Yo me despido con esta escultura de San Francisco de Asís y este pedazo de poesía donde se habla del mínimo y dulce Francisco de Asís en los motivos del lobo. El lobo tenía sus motivos para ser malvado, del gran Rubén Darío. Muchas gracias. John, no sé si estuvo correcto y estuve en tiempo. Hola, muchas gracias, Fernando, y gracias para su paciencia en esta gracias a ustedes por la paciencia. Ok, vamos a ver si hay comentario o preguntas, ¿ok? Me espero un rato. Ok, ¿quiere más tiempo? No, yo con esto tengo, John, está muy bien así. Ok, sale el screen share, necesita marcar eso es. Ok, déjame ver si hay preguntas o comentarios de las personas del panel. Ok, Griselda, Adriana o Marcos, ¿tiene comentario o algo a decir, profesor Fernando? Felicitar al profesor por la excelente presentación, muy puntual, con los datos que nos muestra y muy buenas las imágenes. Gracias, felicidades. Muchas gracias, doctor Cala. Gracias por su comentario. Igual, doctor, muchas felicidades. Muy interesante su conferencia. Sí, es Adriana, ¿verdad? Sí. Adriana de Monterrey. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Yo estoy muy amable, Gris. ¿Esto llenó sus expectativas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para nosotros es muy interesante ver toda esta gran experiencia que tienen ustedes con esta modalidad de tratamiento en los niños. Pues vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a publicar esto, Gris. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Sí, Fernando. Gracias a usted, doctor. Sí, la manera que Griselda y yo tratan de establecer una red en Latinoamérica de neurocirugía pediátrica con este tipo de plataforma. Porque como tú puedes ver, hay personas de Monterrey, México, Bolivia y Miami. Y Cochabamba. Sí, ¿qué nombre? Cochabamba. Sí, en Bolivia. Es el nombre de mi ciudad, Cochabamba. ¿Qué nombre? Pero hay personas de todas partes de Latinoamérica participando en una presentación excelente como esto. Su voz puede estar en toda Latinoamérica, Fernando. Un día quiere tener más gente mirando, participando. Estamos empezando, pero es una buena empieza. Muy bien, John. Yo me pondré de acuerdo con Griselda para lo que se les ofrezca. Yo lo que pido es que se me ponga a trabajar. Y estoy muy contento con ustedes. Sí, gracias por seguir tratando. Y probablemente yo quiero empezar una vez por semana, fines de semana. Tal vez podemos tener un hangout como Grand Round, sábado o domingo. Yo voy a hablar con Griselda después. Pero quiero establecer cada semana una vez para comunicar.
Claro que sí, hay muchas cosas que el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, puede presentar al mundo. Tenemos muchísimas series, las tenemos bien analizadas y tenemos ya todo un sistema de, vamos, de conclusiones y de cosas interesantes, no solo en las malformaciones, sino en los tumores cerebrales, tumores de tallo cerebral, en las craneosinostosis, en todo este tipo de padecimientos. Y ya yo me coordinaré con Grise, que tan amablemente me invitó, y con ella nos estaremos viendo en el futuro, John, con muchísimo gusto, ¿eh? Sí, tú tienes especialidad en pediatría, ¿verdad? Neurocirugía pediátrica. Sí, yo hice mi carrera de neurocirujano pediatra y luego hice un par de años, uno de ellos con el profesor Chux y 1 año y medio en Lila con el profesor Delem. Por eso la confianza para sacar su serie y analizarla y poderla contraponer a la pequeña serie del infantil. Ok, well, muchas gracias por venir.